Eh, Quiero contarle a Joe que esta es la tertulia número 292 de nuestro grupo. Eh, Estuvimos de 2 semanas de receso a causa de un viaje largo de algunos de nuestros asiduos participantes y retornamos a nuestros encuentros semanales hoy. Tendremos una tertulia dentro de 15 días sobre ese viaje que desde ya estamos preparando para compartir nuestras experiencias fantásticas en ese lejano país de China. Hoy tendremos un invitado especial, Joe Broderick, que será presentado por nuestro compañero Jorge Luis Puerta. Ya todos tenemos una breve síntesis de su biografía, de manera que adelante, Jorge Luis, preséntanos a Joe y después le das la palabra a Joe. Gracias. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí también. Bienvenidos los viajeros de China. Vemos que algunos ojos morados, me imagino que no pasé de ahí, pero creo que todos han llegado bastante bien. Y esperamos con muchas ganas esa charla sobre el viaje. Bueno, yo no voy a ponerme a hablar de la biografía de yo, porque como dice Darío, ya la tenemos en cada uno de en nuestras pantallas de internet. Pero más bien sí quiero referirme a la relación personal que la vida, de alguna manera, nos ha juntado, nos ha ido juntando poco a poco. La primera referencia común es que él fue cura, él dejó de serlo y ya viviendo en América Latina, lleva viviendo en América Latina y creo que en Colombia como 40 y pico de años o más. Viví en Cajamarca, en Perú, donde yo también estuve y conocí a algunas de las gentes con las que yo trabajo ahí en Cajamarca, todavía siendo cura, me imagino. Pero lo más importante es que la vida nos ha hecho consuegros. Resulta que Wally, uno de los hijos de Joe, se casó con Andrea, mi hija. Fue la primera pareja de Andrea. Ya se separaron, pero estuvieron unos años juntos. Y ahí nos juntó la vida como consuegros. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que yo tuve el detalle de hacerme llegar, no sé cómo, una de las ediciones de tantas de las que ha sacado sobre Camilo Torres, sobre la vida de Camilo Torres, que acaba de presentar otra versión también en la última feria, si no me equivoco, en la feria del libro de Bogotá, si no me equivoco. Pero me hizo llegar ese regalo que yo aprecio muchísimo por lo siguiente. Confieso que yo vi el libro como se ven esos regalos de los tíos lejanos, como que mandan el regalo por cumplir y como que no le hice caso. Y un día, seguramente no tenía mucho que hacer, agarré el libro y no lo pude soltar. El libro me agarró, me sacudió, porque además de la figura de Camilo Torres, de la gigante figura que yo ha ido construyendo durante los diferentes años, la figura de Camilo Torres, eh, también habla con yo lo diría como un antagonista que tiene también que ver con mi familia, que es el padre Gustavo Pérez Ramírez. No sé si ustedes lo conocieron, alguno de ustedes lo conoció, pero Gustavo Pérez, primo hermano mío, también se salió después de cura y fue compañero de Camilo Torres en Lovaina. Y yo lo describe bastante bien, de manera que eso también me acercó muchísimo. Pero lo más importante y lo que quiero destacar, ya para no alargarme mucho, es que para mí el libro de Joe, no he visto las últimas versiones, pero el libro de Joe, la versión que yo leí, es que es un retrato de época. Yo me sentí retratado allí porque fueron esos años para nosotros, 18, 19, 20 años, de ese bullir político, de movimiento revolucionario y que además muchos de nosotros soñamos con un gran cambio social y entonces yo lo describe maravillosamente bien. No es solamente, para mí, el contexto social y político que describe yo es otro protagonista del libro. Y entonces yo dije, bueno, y oí últimamente en mayo tuve una charla de las conversaciones pendientes con Juan David Correa que me hizo recordar muchas cosas y entonces me animé a invitarlo porque me parecía un egoísmo de mi parte no compartir con todos ustedes realmente esta maravillosa persona y vida, testimonio de vida
que es Joe. De manera, Joe, que adelante, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, Adelante, Joe. sí, mucha gente ha leído ese libro, ya lleva 51 años en librerías, tiene 10 ediciones. La más reciente edición fue en 2022 en Santiago de Chile. Fue la primera edición en el sur. Ha tenido ediciones en España, en México, en Colombia, obviamente. La primera edición fue en inglés, porque el libro fue comisionado por la compañía editorial norteamericana en Nueva York, la Doubleday. Es curioso que creo que los colombianos eh, no habían caído en cuenta de la figura de Camilo en el exterior. Camilo fue muy conocido en Colombia, sobre todo en sus últimos meses de vida, cuando estaba en la plaza pública predicando la revolución en 1965. Después de un momento a otro desapareció, dejó a todos sus seguidores colgados de la brocha, como decimos, y desapareció para ir al monte a unirse con un incipiente grupo de jovencitos. Todos eran más de 10 años menores que él. Su jefe comandante tenía 27 años, Camilo tenía 37. Estaba como un Boy Scout ahí con esos muchachos en el monte y dejó a todos sus seguidores como en el aire, y su movimiento prometedor, el Frente Unido, se acabó de un momento a otro. Y Camilo quedó en la historia en Colombia en ese momento como una gran promesa que se frustró. Pero en el resto del mundo, en mitad de los años 60, que un cura lucha, lucha en una guerrilla en Sudamérica por la justicia, por el pueblo, por la revolución, etcétera. Eso hizo un impacto mundial, ¿no? Sobre todo en todo el mundo católico. Camilo era como un Che Guevara de los católicos, de los cristianos. Entonces, eh, era un poquito por el momento en que murió y las circunstancias en que murió. Entonces, no fue una editorial colombiana interesada en su biografía, sino una compañía norteamericana, porque Camilo es un producto invendible, digamos, como libro. Luego, como el libro salió editado en Estados Unidos con un autor con un nombre gringo, Broderick, entonces obviamente ya Camilo era de buen recibo, porque en Colombia todo lo que viene del norte es de buen recibo. Lo que se produce aquí es realmente visto como de menor calidad, realmente. Entonces, ese complejo de hijo de puta que tienen los colombianos, que se ha corregido últimamente, creo yo, gracias a nuestro presidente Gustavo Petro, que ha puesto a Colombia en el escenario mundial con otra cara. Y por primera vez en 60 años que llevan en Colombia, yo siento que los colombianos tienen un espíritu de orgullo nacional que nunca han tenido, nunca. La gente me ha dicho a mí: "Ah, usted se enamoró de este país, ¿no? ¿País? ¿País? ¿Cuál país? Yo no he visto nunca un país aquí. Esta es una serie de nacionales, nacionalidades contiguas. Hay los costeños, que son como panameños y venezolanos y cubanos, caribes. Hay los paisas, que no tienen nada que ver con los boyacenses, dos mundos no solamente diferentes, sino diría que opuestos.
Los nariñenses son ecuatorianos sin pasaporte para Ecuador. Los venezolanos son, los llaneros son venezolanos también. ¿Qué es Colombia? Pero de pronto, en estos últimos tiempos, Colombia tiene una sensación de ser algo importante. Y creo que Donald Trump ayudó, primero con secuestrando al primer presidente de Maduro en Venezuela, pero después atacando a Petro y Petro respondiendo brillantemente, yendo a la Casa Blanca a poner al señor Trump en la palma de su mano. Lo tenía sometido. Dijo que era un honor conocer al presidente de Colombia, etcétera. Y Petro le enseñó que en vez de Make America Great, debería ser Américas con S, ¿no? Le enseñó eso a Mr. Trump. Todas esas cosas y la forma de hablar de Petro en las Naciones Unidas, de hablar de Colombia como potencia de vida, como el país más bello del mundo y todo eso, eh, realmente ha dado a Colombia un espíritu de nacionalismo que yo nunca vi antes. Pero volviendo a Camilo, es por eso entonces que en el momento Camilo empezó a ser más apreciado porque un libro fue escrito por un gringo, aunque yo no soy gringo, pero bueno, parecía un extranjero. Entonces, eh, pero eso fue la historia. Yo no llegué a Colombia para escribir un libro. Yo llegué a Colombia primero en 1967 para visitar a un amigo. Es que yo soy un militante de la amistad, la única militancia realmente que he ejercido en serio. Y entonces yo había conocido unos sacerdotes latinoamericanos en París, con discípulos míos en unos cursos del Institut Catholique, cuando yo era todavía cura. Y estos curas chilenos, argentinos, brasileros, y un colombiano, Gabriel Díaz, de Antioquia, de Medellín. Yo venía de Europa después de esos cursos para ser, pues, misionero, digamos, en Cajamarca, como dice Jorge Luis. Yo era un sacerdote de la diócesis de Cajamarca bajo el mando del magnífico obispo Pepe Damert Bellido, limeño que fue en su época eh, auxiliar del cardenal en Lima y después enviado a la diócesis de Cajamarca, donde pasó el resto de su vida como obispo. Entonces, yo lo conocí en Lima porque yo estaba en Lima antes, estaba en Lima en los años 63, 64, con unos curas irlandeses en las barriadas de San Martín de Porras en esa época. Y no tuve buena relación con esos curas irlandeses. Yo era muy criticón, sigo siendo, pero yo era insoportable en ese momento, creo que porque no había encontrado mi propio lugar en el mundo, entonces criticaba a todos los demás. En todo caso, me botaron de ahí, pero Pepe me conoció y me recibió en Cajamarca. Y ahí duré como un año y Pepe se dio cuenta que yo no estaba tampoco en mi lugar. Me dijo, vas por el mundo y buscas tu sitio. Y me dio una carta del obispo Dahmer. Por si acaso necesitas una ayuda en el camino, presenta estas cartas como cura mío y te ayudan. Y así era de lindo. Entonces, yo vine a ver a Gabriel en Bogotá, en Medellín. Y ahí conocí una monja de Marymount.
resulta que un señor Zavala, Germán Zavala, un matemático marxista, había dado clases en ese colegio de Marymount a las monjas y a las niñas también, supongo. Pero el señor Zavala convirtió a las monjas al marxismo en el camino. Entonces, eso fue un poco, bastante escandaloso en su momento en Bogotá, que este colegio de la alta sociedad, de las niñas bien, que de pronto estaban adoctrinados en el marxismo. Eso en su momento fue una cosa de primeras titulares de prensa. Y esta monja, que ya no es monja, dijo, ya no existe, pero después se salió, Pilar, salió de la religión y fundó un colegio y tal, y tuvo hijos. Su hijo mayor terminó siendo un grande amigo de mi hijo, pero de uno de mis hijos, no por relación conmigo, sino por la música, porque mi hijo Daniel es un músico de música electrónica y conoció a este señor peregrino que terminó siendo el hijo de la mujer que me trajo a Bogotá. Porque yo iba para el sur, yo voy donde mis amigos chilenos a ver si trabajo en las callampas que llaman las barriadas, los tugurios de Santiago llamaban callampas. Yo iba a hablar, a trabajar en las callampas. Pero, mientras tanto, la madre Pilar insistió que yo fuera con ella por un ratico, aunque fuera a Bogotá. Y llegué a Bogotá y me llevó a la cárcel Modelo para conocer a Germán Zavala. Estaba apresado en ese momento por sus relaciones aparentemente con los ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y entonces yo lo encontré en una celda, en una cárcel, y me predicó su, o me enseñó, pero como una prédica, lo sentí como un apóstol de una causa. Y su causa era la revolución y su como enfoque para los curas, gente como yo. No era de vivir como los pobres y hacer como de cura obrero, la prêtre ouvrier de París o de Francia. Dice, es una cosa para los europeos. Aquí el cura tiene que ser cura y tiene que seguir el ejemplo de Camilo, citó. Porque Camilo entendió que si la iglesia había sido utilizada y puesta al servicio toda la vida del establecimiento y de las élites, ¿por qué no podría estar también al servicio de lo contrario, de los explotados, los oprimidos, los menos favorecidos, del pueblo en general? Camilo era como un ejemplo. Camilo no duró porque cometió el error de meterse al monte prematuramente y dejó su movimiento, pero su idea era ese, que la gente, porque la gente seguía a Camilo masivamente, básicamente porque tenía el hábito, tenía el aureola de ser el hombre religioso, el hombre representativo de sus profundas convicciones católicas. Entonces, eh, él tenía hizo mucho impacto en su momento por eso. Entonces, Zavala me enseñó que lo que hay que hacer es aprovechar esa figura, esa presencia del cura, lo que él llamaba un nodo en la comunidad, ¿no? Que combinaba todos los elementos de la comunidad, la cultural, la religiosa, la social, hasta la económica, todo en torno al cura. Y eso hay que aprovechar eso. Entonces me dejó pensativo
Después, con la misma Madre Pilar, me llevó a conocer a René García, que era el sacerdote líder de ese movimiento en ese momento, que era un encuentro de marxistas, jóvenes marxistas y curas inconformes, y todos influenciados y impactados por la construcción del socialismo que estaba sucediendo en ese momento en Cuba, bajo eh, la revolución de Fidel. Entonces era un momento muy lindo y yo estaba muy impresionado con René y con el grupo y con Germán Zavala, pero tenía como un compromiso con los curas en Chile. Entonces salí en el 67, recuerdo, habrá sido como no, 68, 68. En octubre, en noviembre del 68, salí caminando y echando dedo, como decían, en autostop, por toda la carretera panamericana hasta Santiago de Chile, pasando por Lima, donde ya había trabajado, donde tenía amigos, y en Chile tenía los amigos de los Callampas, pero ya no estaban en los Callampas, habían renunciado a todo ese plan y estaban en cursos de sociología y yo no sé qué, yo estaba un poco defraudado, pero al mismo tiempo fascinado con lo que estaba pasando en Santiago, porque todavía no era el gobierno de Allende, pero el gobierno del primer Frei también era muy social y muy interesante. En las cuestiones de reforma agraria, recuerdo que Allende no tuvo que cambiar nada, todo estaba preparado por su antecesor, Frei. Yo seguí caminando, en total gasté 9 meses. Entonces el viaje estaba un poquito buscando mi nicho en el mundo, estaba un poco despistado, pero encontraba gente amiga en Argentina y en Ecuador, y en Uruguay, y después en Brasil, movimientos como de izquierda, católicos, cristianos. Y terminé en todo caso subiendo por el río Amazonas en un barquito por el borde del río, porque cuando uno está bajando por el río, va con toda la corriente por el centro, pero subiendo es muy despacio, muy lento, y un barquito que paraba en cada asentamiento de indígenas para dejar encargos y recibir encargos, etcétera. Y finalmente llegué de regreso a Colombia. Recuerdo que la primera vez que tuve que usar la carta de Pepe porque llegué sin un centavo, flaco y acabado, y no tenía cómo llegar a Bogotá. Entonces fui donde el obispo, un catalán capuchino, que era el obispo de Leticia, con mi carta de Pepe Dávila. Y entonces el obispo, este catalán muy querido, me dio un pasaje para Bogotá, me dio una noche de dormir y un vuelo a Bianca para Bogotá. Y así comencé mi vida en Bogotá con los curas de lo que llaman o llamaban Golconda. El nombre simplemente era el nombre de una finca que pertenecía a la diócesis, arquidiócesis de Bogotá, que se usaba como para retiros espirituales de los sacerdotes, creo, más que nada, pero también sirvió para un sitio de reunión bajo el mando de Zavala y René García, para reuniones de los curas eh, inconformes. Antes de yo llegar, ya habían circulado una especie de manifiesto firmado por como 80 curas y también por el obispo de Buenaventura, este maravilloso Monseñor Valencia Cano, Gerardo Valencia Cano, que fue nuestro obispo rojo.
un hombre maravilloso, Gerardo. Tuve una amistad con él y pude pasar unos días con él en su casa en Buenaventura, en esa época. Los curas de Golconda decidieron que yo les servía como una especie de estafeta, decían, como para hacer de mensajero, de correr entre un grupo en Cali, otro en Buenaventura, otros en Santander y otros en Antioquia. Y yo andaba por todo el país eh, coordinando y manteniendo una especie de cohesión entre todo el grupo de sacerdotes. Los había conocido a todos en mis primeros días de regreso a Colombia en el año 69. Tengo un dibujo, yo soy también dibujante, y hice un dibujo de todos los curas que estaban en esa reunión. Y yo lo tengo aquí enmarcado, es un dibujo grande en blanco y negro, donde tengo a René García en el centro. Lo tengo como un brujo, porque este Germán Zavala decía, el cura es una especie de brujo en la comunidad. Entonces yo tengo el aquelarre de los curas alrededor de una gran poción revolucionaria caliente que Germán Zavala está echando los ingredientes a la gran pote de revolución y René García está revolviéndolo con una escoba, ¿no? Eran unos brujos. Estoy yo pintado a mí mismo como pirata, porque a mí me pusieron ese nombre, los curas. Este es un pirata, yo me pinto con un parche en el ojo y con la guitarra en la mano. Pues yo cantaba la revolución, las canciones de protesta. Ahora me dicen que son canciones de próstata, pero eran pues, de protesta en esa época. Entonces, eh, ahí está Germán Zavala, está nuestro teólogo, que era Noel Olaya. Noel murió hace pocos años, a los 90 y tantos, a la edad que tengo yo ahora, más o menos. Yo tengo 91 o 92. Y Noel también vivió muchos años. Había estado en el seminario con Camilo, y en el seminario el inconforme era Noel. Camilo era un muchacho buenísimo y pegaba la regla, pero el que cuestionaba todo era Noel. Era un intelectual realmente excepcional, excepcionalmente brillante como pensador, un hombre de una gran espiritualidad también, una gran interioridad, un hombre bellísimo. Cuando lo volví a encontrar ya años después, me encontré frente a un gran sabio realmente. Cuando dejó de ser cura, pasó el resto de su vida como profesor de latín y griego clásico en la Universidad Nacional. Era nuestro teólogo. Nosotros no éramos de la teología de la liberación, que yo conocí antes de que, avant la lettre, como dicen en francés, antes de que existiera, porque yo fui muy amigo de Gustavo Gutiérrez en Lima, en estos desafortunados encuentros con mis curas irlandeses. Tuve muy buenos encuentros con Gustavo Gutiérrez y fui también capellán de algunos universitarios bajo la dirección de Gustavo. Y él en ese momento tenía la teología del desarrollo, un poco en acorde con la encíclica de Pablo VI, ¿no? De Populorum Progressio. Entonces, cuando Gustavo vino a la segunda conferencia de los obispos latinoamericanos en 1968 en Medellín, vino como asesor teológico del cardenal Landázuri Ricketts, el cardenal
Lima, que era un hombre más bien conservador, pero tenía su teólogo, Gustavo, mucho más adelantado de ideas que él. Incluso eh, llevó a los obispos en Medellín en el 68 a firmar unos documentos que eran bastante revolucionarios, condenando no solamente la violencia en todas sus formas, sino la violencia de los opresores del pueblo y de las élites, ¿no? Entonces, eso fue una cosa excepcional. De Gustavo Gutiérrez, los humoristas de la época le pusieron el nombre Walt Disney. ¿Y por qué Walt Disney? Porque hacía hablar a los animales. Entonces, ponía a estos obispos a decir cosas que no se dan cuenta de lo que estaban diciendo, prácticamente. Pero entonces, Manuel Olaya tenía la teología para nosotros. Estaba basada en la cosa específica del cristianismo que lo diferencia de todas las demás religiones. Que yo sepa, eh, cuando yo pregunto a la gente eso, nadie me da la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues el hecho de que Dios se hizo carne, se volvió hombre, no, no necesariamente. No, hay otra cosa más fundamental en la religión cristiana que otras religiones no tienen. Y finalmente tengo que explicarle a la gente porque no se les ocurre. A ustedes, por supuesto, son teólogos. Eh, pero estoy hablando de la Santísima Trinidad, ¿no? Que Dios sea tres personas. ¿Hay otra religión donde Dios son tres personas? Yo no sé, no creo. En todo caso, sobre eso y sobre las teorías de conocimiento y las formas de conocimiento, con un enfoque marxista, Noel construyó una teología desconocida para todo el mundo ahora. Yo creo que soy el único que hablo de esto. Guardé esto y guardé unas notas de Noel toda la vida. Pero él hacía una especie de simbiosis de las tres personas de Cristo y las tres formas de conocimiento. La tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso fue su teología que nos inspiraba, porque era nuestro apostolado, o sea, nuestra forma de llegar a la gente, al pueblo con un mensaje de, de cambio y de cambio fundamental, era ir por lo que uno ve, lo que es lo contrario y lo que es la síntesis, ¿no? Sacar de todo ese mierdero lo bueno y hacer una nueva sociedad. Era más o menos la teología detrás de la revolución en términos de Golconda. Como digo, yo creo que la gente no recuerda eso y además ahora probablemente son muy pocos que todavía sobreviven de ese grupo. De pronto soy el único. Gabriel, Gabriel Díaz de Medellín nunca fue muy activo en eso, pero él ya murió también. Eh, pues no tanta gente vive tantos años como yo, ah, lamentablemente. Eh, pero sí, estoy pensando en los otros. Noel vivió muchos años, pero ya se fue. Valencia Cano fue muerto en un accidente de aviación encima del Chocó, de regreso de una reunión para Buenaventura y se cayó el avión. Eh, y Bernardo López, que fue el cura paisa, que había sido más bien reaccionario,
pero era una vocación tardía, Bernardo. Entonces lo mandaron, era un abogado paisa, más bien godo, pero lo mandaron al seminario en La Ceja para tardías, vocaciones tardías. Y su compañero de estudio era Ernesto Cardenal. Cardenal había sido monje benedictino, trapista, trapense, ¿no? Cisterciense, pero renunció para ser cura diocesano y lo mandaron a La Ceja, de Nicaragua. Y él convirtió, convirtió a Bernardo y se volvió el más extrambótico y más extremista de izquierda. Preparaba a sus muchachos de la parroquia en la Magdalena Medio, donde lo mandaron en Puerto Berrío, y los preparaba para mandarlos al monte como reclutas para el ELN. Entonces era Bernardo. Finalmente tuvo varios atentados por parte de los paramilitares y finalmente el obispo lo mandó a Sucre para que escapara del peligro. Pero los mercenarios fueron hasta Cincé, un pueblo de Sucre, para matarlo en la puerta de su iglesia en los años 80. Em, pues volviendo a Golgotha, ese movimiento, yo en medio de todo eso tuve una visita, un viaje a México. Mis padres estaban de viaje por el mundo y me iban a pasar por México porque en esa época había vuelos de Londres a Sydney, en Australia, vía México. La aerolínea Qantas de Australia salía de Londres por Bahamas, México, Acapulco, Sydney. Entonces yo ya era muy conocedor no de México tanto, pero de Cuernavaca y de la casa de Iván Illich, porque yo empecé a visitar a Illich desde mis primeros tiempos en América Latina. Yo fui secretario de nuncio apostólico en la República Dominicana. Entonces, cuando renuncié a eso en el año 62, fines del 63 tal vez, no, 62, sí. Eh, pasé por Cuernavaca porque supe de la escuela que Iván Illich había fundado para eh, futuros misioneros, monjas y curas que iban para Sudamérica. Y me han hablado mucho de Illich y me pareció interesante el personaje y fui a visitarlo y pues terminamos siendo muy amigos. Y cada vez que pasaba por allá, por México, yo pasaba unos días con él y aprendía mucho de él también. Un hombre brillante. Eso fue antes de que empezara a publicar sus libros. En años 70 fue el primer libro, de ahí en adelante, en los años 70 y 80, publicó sus famosos eh, eh, pues, s- tesis sobre la desescolarización de la educación, Deschooling Society, ¿no? Sobre la némesis médica. Es- Mostraba que la educación en su actual forma es el principal enemigo del conocimiento, que las sociedades médicas son los enemigos de la salud, que la religión organizada es la peor enemiga del espiritualidad, etcétera. Y esos no eran panfletos, es que el pensamiento de Iván Illich era un pensamiento, sigue siendo un pensamiento que es leído y estudiado porque es un pensador profundo que examina las cosas y sacude, digamos, los fundamentos mismos de la sociedad de consumo
de la sociedad moderna. Entonces era uno de los primeros profetas de la desacelere de del consumo, ¿no? Que ahora es reconocido como simplemente sensatez, que el hombre no puede seguir consumiendo infinitamente porque el planeta es finito, ¿no? Y los recursos son finitos. Entonces, Iván Illich era un gran amigo mío, de gran influencia en mi vida, y, y por la casualidad que lo estaba visitando, cuando mis padres se fueron de México, yo me quedé unos días con él y me encontré allá con un viejo editor, el senior editor de Doubleday de Nueva York, que le dijo a Ellich que estaba buscando quién podría escribir el libro sobre Camilo Torres. Y Iván digo, el hombre que estás buscando está aquí. Y me trajo a presentarme a este señor Walter Bradbury. ¿Mm? Walter Bradbury había sido editor de Ray Bradbury, de quien no es pariente, pero curiosamente uno de los más famosos libros de ciencia ficción de Ray Bradbury es dedicado a Walter Bradbury, a su editor. En todo caso, Iván sentía toda la vida que yo necesitaba aplicarme a algo serio y que yo estaba un poquito como andando un poco como por encima de las cosas sin encontrar mi nicho, mi verdadero lugar. Pues yo sentí que lo encontré en Colombia, pero no había encontrado la beta de escritor. Pero él sabía que yo podía hacer eso. Entonces me obligó prácticamente, porque cuando volví con esa propuesta en mente, yo me dediqué también a mis trabajos revolucionarios. Nosotros en el Golconda teníamos una edición de Frente Unido. El periódico de Camilo era Frente Unido. Éramos Frente Unido tercera época, porque Camilo tuvo el primer Frente Unido, luego el monseñor Guzmán Campos, que fue amigo de Camilo, tenía un breve momento en que tenía Frente Unido segunda época, pero no duró nada. Y luego con Zavala y René y compañía montamos el tercera época de Frente Unido, y yo hacía las caricaturas y las historietas educativas. De hecho, después de esa experiencia, terminé viviendo durante años haciendo historietas y caricaturas para vivir. Fue mi modus vivendi durante como todos los años 70, 80, 90. Entonces, la gente no sabía que yo hacía eso, pero era mi forma de vivir. En todo caso, en esa época empecé como historietista, eh, mostrando lo que quiere decir la lucha de clases, lo que quiere decir por qué Camilo dijo que no iba a las elecciones, por qué es el abstencionismo, por qué es la lucha armada, qué significa Cuba, todo eso. Yo tengo harto material que hice en esa época, que al mismo tiempo estaba viajando por todo el país visitando a los curas, pero están cogiendo conocimiento de Colombia, leyendo muchos libros que salían en la época, que era una nueva historia de Colombia. Salía La Oveja Negra con libros como de Álvaro Tirado Mejía, historiador, eh, pues con un nuevo enfoque, el Mario Arrubla, que fue un gran escritor de la época sobre la economía y pues, la dependencia de Estados Unidos,
de este país. Y Jaime Uribe Jaramillo, Jaramillo Uribe, era también uno de los nuevos historiadores con una nueva mirada a la historia del país. Entonces yo asimilaba todo eso, mientras también estaba haciendo el trabajo de historieta, el trabajo de cura, y también tratando, pues de cura no tanto, pero una vez, algunas veces hacía una misa cuando René estaba en giras. eh, mm, pues, políticas revolucionarias. Yo estaba en la parroquia atendiendo a los feligreses. En todo caso, fue una época eh, impresionante. Yo no sé ahora cómo hice en 4 o 5 años. Hice ese libro. Todavía la gente y yo mismo se extraña de que cómo podría haber captado tanto del país, porque como no solamente es la vida de Camilo, sino es todo el contexto histórico y tal, del pasado y del momento en que vivió los años de Camilo. Y todo eso está en el Joe, libro. Mucha gente me ha agradecido eso. Yo lo estaba escribiendo en inglés porque fue pedido por la Doubleday. Entonces, para los gringos que no sabían ni siquiera dónde quedaba Colombia, como yo tampoco había sabido, entonces tenía que darle todo el contexto geográfico y histórico. Y entonces metí muchos elementos y que yo, en un momento cuando lo traduje, yo hice la traducción después para Grijalbo en Barcelona y pensé, ¿será necesario todo ese trasfondo? Pero lo dejé. Y eso que los colombianos tal vez más me han agradecido, porque la historia, como la cuento en ese libro, no es la historia que cuentan en los colegios, ¿no? Allá cuentan los nombres de los presidentes y las obras, ¿no? Que construyeron durante su cuatrenio de presidentes, pero no cuentan la historia del país, y mucho menos la lucha de clases, que ha sido la historia de Colombia y de todos los demás países del mundo, como nos mostró el señor de Barbas, ese londinense judío alemán. Hace tantos años tenía una barba más grande que la de Jorge Luis Puerta. Él nos enseñó la lucha de clases. Joe, Entonces, paro de ¿qué te hablar. parece? ¿Qué te parece si, bueno, a mí por lo menos todo lo que has dicho me han surgido cantidad de preguntas, de comentarios, y si abrimos ahorita un paréntesis, porque ya estamos, has hablado casi 50 minutos, lo cual me parece excelente, y ahora oigamos a los compañeros a ver si tienen comentarios y preguntas, y seguimos la conversa, sí, seguimos la tertulia. Yo, de lo que has dicho, hay una pregunta que a mí me asalta. Calificaste muy duramente como de error la ida de Camilo Torres a la guerrilla. ¿Por qué eres tan taxativo? ¿Por qué fue el error? ¿No se documentó suficientemente Camilo? ¿Fue una aventura para él nomás? ¿O qué veía él en la lucha armada en ese momento? ¿Cómo lo ves tú? Porque es duro calificarlo como de error. Yo creo que los izquierdosos en ese momento éramos muy maniqueos, ¿no? Eran los buenos y los malos, ¿no? Y, en Camilo había una mezcla de ese. Los buenos eran la línea Cuba, ¿no? Y la lucha armada. Y los malos eran los mamertos del Partido Soviético, Partido, Partido Comunista ligado al Partido Soviético, que tenían su brazo armado todos los frentes de lucha, pero realmente no soltaban la curul, el voto. Entonces nosotros
Camilo en su momento y nosotros como seguidores de él en nuestro momento también éramos así de extremistas y los buenos y los malos. Eso también va un poco con el cristianismo de Camilo también, ¿no? Eh, entonces, Camilo, yo pienso que Camilo era muy inteligente, muy preparado y tal, pero emocionalmente yo pienso que era muy niño, muy adolescente, digamos. Y yo lo entiendo eso porque yo me metí al seminario a los 17 años y Camilo también. Y uno sale a los 24 años ordenado cura y tiene todo el conocimiento de este mundo y el otro, ¿no? Somos, em, em, me están llamando aquí, voy a contestar así que me llaman. Em, Catalina, estoy en una entrevista por un link. Te llamo cuando termino en un rato. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, yo te llamo. Es que es mi ex, es mi ex suegra. Es que, es que es la abuela de mi nieto, de uno de mis nietos. Entonces, tenía que contestarlo, perdóname. ¿Y que estaba en Camilo? Sí, Sí. uno sale del seminario sin haber vivido su adolescencia de una forma normal, ¿no? Metido ahí en ese mundo cerrado del seminario, etcétera. Eh, yo creo que Camilo era así como muy ¿Inocente? emocionalmente muy inmaduro. Y encima de eso lo llevaron, ¿no? Así como era bastante eh, lleno de sus ínfulas. Era el chacho de la película, ¿no? Era el héroe. Y era grande y bonito. Y entonces era llevado por una ola de adulación y tal. Estaba rodeado por gente en la Nacional, como digo, 10 años menores que él, muchachos, estudiantes que eran militantes del ELN, que era la línea de Che Guevara, la línea de Foco y tal. No hecho, Camilo llegó al monte antes de vincularse físicamente para siempre, fue unos meses antes, pero Fabio Vázquez dijo, tráelo, pero como militante, no lo recibo como visitante. Entonces Camilo aceptó y fue como militante al campamento. Y ahí, como que explico en el libro, hubo una demora entre la llegada de Camilo al campamento. Pensaba que no iba a llegar. Entonces escribió una carta que existe, eh, la reproduzco en parte en mi libro. em, está entre los documentos recompilados por em, Edición Era, por Guillermo Olivieri, en México. En esa carta, Camilo dice que no, que todos los militares de coroneles para abajo están con nosotros. Yo me quedo aquí unos meses preparando y después marchamos sobre las ciudades, ¿no? Mejor dicho, tenía un concepto absolutamente equivocado, como si él creía que el momento era un momento prerevolucionario de insurrección a la vuelta de la esquina y todo el mundo estaba a punto de levantarse contra las 22 familias que él llamaba, etcétera. Entonces, era de una ingenuidad realmente eh, casi, casi difícil de creer, pero así fue. Entonces,
eh, la idea fue que él consiguiera plata para publicar la revista de Frente Unido, para fomentar la revolución y después, cuando Fabio Vázquez decidiera que era el momento de incorporarse físicamente a la guerrilla, él tenía que obedecer órdenes porque era un militante bajo la dirección única de Fabio Vázquez, que el gran error de los helenos desde el inicio, de poner toda la dirección de su movimiento en lo militar, ¿no? En el jefe del grupo armado. Y en ese momento muy, muy mal armado, que unas viejas carabinas y unos viejos fusiles, no, mejor dicho, era risible lo que tenían de armamento. Entonces, eh, todo eso ha venido saliendo también más con la historia. El mismo Gavino ha escrito un libro que se llama Llegaron los muchachos, sobre cómo él a los 14 años fue llevado por Fabio Vázquez a la guerrilla. Eh, y cómo ensayaban con fusiles hechos de palos, porque no tenían ni siquiera armas. De hecho, eh, era una cosa romántica, bobísima, era a la larga. Entonces, eh, la gente dice que Fabio Vázquez llevó a Camilo a la muerte por ser rival de él. Yo no creo, no. Mis fuentes me muestran que Camilo, Fabio Vázquez y otros de lo que llamaban el Comando Central, el Estado Mayor, querían insistir que Camilo no fuera al combate del Patio Cemento porque no tenía ninguna experiencia, estaba apenas aprendiendo y acostumbrándose al monte y tal. Pero Camilo insistió porque bueno, yo no vine a ser un privilegiado, yo vine a ser uno más en la lucha, yo voy a eso. Claro, y insistió tanto y realmente tenía a los jefes ahí un poco, pues, sorprendidos y un poco subyugados por su personalidad y por su autoridad también, porque, como digo, era 10 años mayor que cualquiera de ellos y también sacerdote y pues y con todo su personalidad y sus conocimientos, etcétera. La noche antes de morir, cuando salieron de la emboscada por un rato para descansar, porque estaban 3 o 4 días emboscados esperando un pelotón que nunca llegaba. Eh, Gavino, en su libro que acabo de mencionar, dice que Camilo estaba enseñando francés a los muchachos de la guerrilla la noche antes de morir. Mejor dicho, es como, eso es muy bonito, pero muy loco también. Y como, Ujú, como que no estaba en la realidad, ¿no? ujú, ujú. Eh, sí, no es... Ya. la- Seguimos entonces, mire, ahí Darío quiere intervenir también. Seguimos sobre eso. Eh, Dale, Darío. sí, Joe, excepcional tu vida, tu presentación. Nosotros estábamos en esa época prácticamente al inicio del juniorado en los jesuitas y poco se sabía de eso. Eh, pero una pregunta me surge de todo esto. El ELN, que no soy un experto en esto, pero siempre fue muy unido a una visión de curas rebeldes. No, 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 Oh, para nada. Es que ellos mismos distorsionan su propia historia. ok, Yo después hice otro libro, también por comisión del Círculo de Lectores en Bogotá, el libro sobre el otro cura, Manuel Pérez Martínez, el cura Pérez. ajá, Ese es mi mejor libro. Yo pienso que es mucho mejor que mi libro de Camilo porque tenía 30 años más
de mi vida en Colombia, tenía mucho más conocimiento de Colombia y tenía 30 más años de oficio de escritor. Y es una historia fascinante, la historia del cura Pérez. El hombre no es atractivo como Camilo, pero es admirable también. Camilo se volvió un héroe porque lo mataron. Y Ujú, para ser un héroe hay que morir joven y fracasado, ¿no? ujú, Y si encima de eso uno es bonito, ya mejor. Entonces Camilo era muy bonito, murió como Lord Byron, ¿no? ujú, Luchando por la causa. El cura Pérez luchó 30 años en esa oh, mundo espantoso de la guerra y es un villano, ¿no? mm. Un Mi pregunta, asesino. mi pregunta, Joe, era si ese movimiento que, por lo que yo veo, yo vivo ahora lejos de Colombia, pero se ven las noticias un poco desde lejos, las FARC consiguieron hacer la paz, pero el ELN continúa siendo la piedra en el zapato de cualquier gobierno que quiere hacer proceso de paz, y el ELN de alguna manera como que perdura en su deseo de seguir siendo revolucionario en medio de un proceso de paz o de un país que necesita paz o de varios presidentes de derecha o de izquierda que quieren hacer la paz. ¿Cuál es la razón de fondo de que ese movimiento siga, o si es que sigue, orientado por unas ideas digamos, de religiosidad de izquierda? No, primero iba a comentar que ellos mismos cuando me escribieron a quejarse de mi libro del guerrillero invisible, mi libro sobre el cura Pérez se llama así, el guerrillero invisible, porque era un tipo inasible realmente, el cura, muy difícil. Em, Ellos dicen, nosotros siempre hemos sido camilistas desde el inicio. Hemos sido... No, señor. Camilo se unió a ustedes no a Camilo. La, el ELN es de origen guevarista, del foco guerrillero de Che Guevara, ¿no? Que también era otro héroe porque era bonito y murió joven y fracasado, ¿no? Pero era un fracasado porque loco, porque se mete a tratar de convertir a América Latina en un bosque ahí en Bolivia sin ninguna relación con el país ni con los movimientos revolucionarios del país, con la gente del país. Era igual de despistado de Camilo. Eh, pero Camilo por lo menos murió en combate. El Che Guevara era un fantoche total, porque cuando llevó a todos sus compañeros a la muerte en esos lugares inhóspitos de la selva en Brasil, en la Bolivia, él salió con un pañuelito diciendo, yo soy Che Guevara, no me mate, yo valgo más vivo que muerto. Ah, verdad, venga para acá. Y ahí se lo mataron. Pero era un cobarde, no era un hombre que murió en su vaina. No, yo tengo muy poca paciencia con ese argentino tan lleno de ínfulas que era el Che Guevara. Creo que era un dolor de cabeza para el mismo Fidel, que respiró con alivio cuando lo mataron finalmente en Bolivia como un héroe. Le dejó a Fidel en paz para poder gobernar el país. Pero bueno, eh, eso hoy en día hay tres o cuatro viejos que se hacen llamar el COSE, el Comando Central. No comandan a nadie, ¿no? Viven entre Venezuela y Cuba. No sé dónde más están. Solo vienen a Colombia cuando tienen un especial permiso para no arrestarlos, cuando vienen a una mesa de negociación. Pero no hablan, no pueden firmar ningún documento, o lo pueden firmar, pero no sirve para nada, porque no representan su propio movimiento. Son pasados por la historia ya. Y de pronto tienen la idea que son camilistas
y así como dicen, pero los que mandan son los jefes de cada agrupación, algunos en la frontera con Venezuela, con, eh, ¿cómo se llama? Arauca, ¿no? Ellos nunca tuvieron nada que ver con el cura Pérez, porque como era un cura y nosotros somos marxistas, ¿cómo vamos a tener órdenes de un cura católico? ujú, Entonces eran un grupo separado, ¿no? Y los del Chocó son otro grupo independiente, frentes distintos. Hay otros en el Cauca. Algún frente en el Cauca entendió eso y aceptó em, dialogar con Gustavo Petro por aparte, con el gobierno actual, y creo que ya firmaron o están a punto de firmar, pero que fueron atacados por los helenos tradicionales, que como digo, no tienen ninguna incidencia real en nada. Básicamente lo que son los frentes de ELN son grupos narcoterroristas y deberían ujú, ser tratados como tal. Y creo que Gustavo Petro perdió el tiempo tratando de dialogar con ellos. ujú, Yo, si me hubiera consultado, y creo que deberían haber pensado en mí porque nadie conoce mejor esa gente que yo. Cuando yo iba a escribir el libro de el cura Pérez, que fue por una comisión, como digo, entonces me llamaron los del ELN, Antonio García y otros jefes, y me citaron primero en Venezuela, después en Cuba, después en Europa. Tuve que viajar mucho para escuchar sus versiones muy sesgadas de la historia, pero en todo caso, ellos, sí. ujú. Ellos eran los del COSI, como digo, ya son viejos y están ansiosos de seguir apareciendo como jefes, porque de eso es la vida de ellos. Ya no tienen Ujú. nada más que hacer. Y son Ah, famosos e importantes en la prensa y tal, porque van a tener una mesa de negociación en Bogotá o en Cuba o donde sea. Pero realmente la verdadera existencia del ELN hoy en día es un grupo, varios grupos de ujú. terroristas interesados en mantenerse con Ok, el narcotráfico. Eso es lo que son. excelente, excelente. ¿Habría alguna pregunta Gra- de algunos de los participantes? Creo que muchos coincidimos en esas épocas y estoy seguro que, Goyo, adelante, tu pregunta. ¿Cuál es Una Goya? simple curiosidad. Se hablaba mucho de que el cura Pérez tenía unas cuentas en Suiza muy grandes y que se murió y no dejó las claves. ¿Eso es cierto? No, 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 este es un cuento. A ver. Pura Pérez era estrictísimo era un tipo muy correcto, digamos, muy, muy cuadrado mentalmente, pero él no creía en cuentas bancarias. Él tenía toda la plata, en épocas tenía millones de dólares, sobre todo en los años 80 cuando secuestraron un par de alemanes ingenieros haciendo un oleoducto desde, em, ¿cómo se llama? Caño Limón. La Año Limón. Hasta, Mannesman, ¿Mm? la hasta Mannesman, por todo el país, hasta la costa, hasta con Moresquilla, hacia el bahía de Moresquilla, en el Córdoba. Y tenía un contrato para hacer para la compañía eh, de petróleo, en este momento no recuerdo, no, era una de las compañías más grandes de petróleo. Y este grupo de ingenieros alemanes, dos de ellos fueron secuestrados. Entonces la compañía de petróleo pagó varios millones al ELN para soltarlos, porque si no terminaban el oleoducto a tiempo,
la multa que tenían que pagar los alemanes a la compañía petrolera iba a ser más grande que, que lo que tenían que pagar para los rehenes, para sacar, para Ujú. sacar a los rehenes de las garras de ELN. Entonces, en ese momento les entró millones de pesos y el cura Pérez mandó poner toda esa plata en tarros, en pequeñas canequitas de lata envueltos en celofán y tal, y enterrarlos en el monte, ¿no? Y solo él y dos personas más tenían la clave de dónde estaban esa plata enterrada. En una época había un tremendo tempestad y un eh, corrida de tierras, así, desbarrancadero, y que no encontraban dónde habían puesto esos tarritos. Hay otro cuento de la Casa de Seguridad en Medellín, que recibían plata en tarritos que venían desenterraron del monte y eran todos húmedos. Y los muchachos aprovecharon un día de sol para colgar los billetes en la cuerda de la ropa para secarlos. Y una señora vecina llamó a la policía que hay unos muchachos aquí al lado, están lavando dólares. Evidentemente, era un lavado de dólares. Pero no, muchas historias para contar. Sí, yo que tenía otra pregunta, me surge de todo, después de oírte. ¿Qué pasó con el movimiento Golconda? ¿Por qué no logró fraguar? ¿Qué pasó? Porque en la época, con la teología de la liberación, con la cantidad de representantes que había en diferentes países, no debió tener más fuerza, no debió tener mayor influencia. ¿Qué pasó con con ese movimiento? ¿Cómo lo ves tú? Ese movimiento duró como 2 años o tres máximo, de 78 a 70. Sí, 3 años tal vez. Porque lo que acabó con ese movimiento fue una discordia alrededor de la campaña de la ANAPO, de Rojas Pinilla, para volver al poder, ¿no? La ANAPO era un movimiento masivo, popular, ¿no? Que realmente ganó las elecciones, solo que el gran demócrata Carlos Lleras Restrepo hizo un fraude y cerró todo el periódico que estaba espectador publicando las noticias de los votos y cambió toda la votación para que ganara el candidato oficial, que era Misael Pastrana. Eso es reconocido ahora como un gran fraude, desafortunado porque ese fraude condujo finalmente a la creación del M-19, con todos los estragos y muertos y daño que hizo al país el M-19, terminando con el Palacio de Justicia, ¿no? Donde mataron a todos los magistrados. Me ha dicho eso, espantosa historia. Yo siempre he sido anti-M-19. Me parece una contradicción total de nuestro concepto que tuvimos de la revolución. La revolución es una cosa política y se prepara por educación del pueblo para llegar al día en que entiendan estilo Paulo Freire, que era uno de nuestros grandes mentores en esa época, con su concientización, ¿no? De concientización del pueblo. Entonces nunca me gustó el M-19 porque actuaban como si la revolución fuera una película, como lo de la Embajada Dominicana, por ejemplo. Fue una película. Y, y no ganaron nada de eso. El que ganó ahí fue Turbay Ayala, porque alcanzó a salvar a todos los embajadores
alcanzó a parar a los militares y no tiraron un solo tiro en eso, ¿no? Allá, Ayala sacó a todos bien y mandó a los guerrilleros a Cuba y fracasaron. Y después venían volviendo de Cuba para morir en las selvas del Chocó. Era una locura, una cosa de ninguna. Era encabezado por un tipo que reconocido como loco, el loco Batman. Le decían el loco, ¿no? Porque lo era. Pero no, eso fue respuesta a qué pregunta. Me voy por las ramas. Mm. No, no, era lo del movimiento Golconda. Entonces, no, Ah, no Golconda, duró nada. entonces, Germán Zavala, que es nuestro ideólogo y nuestro mentor político y etcétera, él dice, tenemos que apoyar a la ANAPO, ¿no? No es que vaya a ser la revolución, pero el ANAPO encarna una respuesta de la gente a la oligarquía de siempre. Es que Carlos Lleras y Alberto Lleras Camargo y todos los eh, políticos del establecimiento hicieron una guerra contra el Rojas Pinilla. Primero tuvo que volver a conseguir otra vez sus derechos de ciudadano, ¿no? Primero lo metieron en el solío de Bolívar porque la violencia se le salió de las manos y lo metieron en el 52 tal vez y después lo sacaron porque cuando vieron que Rojas ya no era simplemente una herramienta de ellos, no un títere de ellos, sino iba cogiendo fuerza política propia y todo el movimiento propio. Entonces lo sacaron y le quitaron sus derechos de ciudadanía. No podía presentarse como candidato, pero volvió al país, al Congreso, etcétera, y hizo todo un debate y tuvieron que reconocer sus derechos y ya con otra vez, con sus derechos, era un perseguido. Y la gente lo veía como un tipo perseguido y eso le daba muchos votos y mucha simpatía, ¿no? Perseguido por los yeras, que eran los tipos que habían jodido a este pueblo durante décadas. Entonces, eso le dio mucha fuerza y Zavala dijo, tenemos que estar con ANAPO en este momento político, aunque no pensamos ni mucho menos que él vaya a hacer la revolución, pero en este momento él tiene la fuerza popular y hay que empujar. Entonces, muchos de Golconda no estaban de acuerdo con la lucha armada. Entonces, algunos se fueron para la lucha armada, empezando con el español Domingo Laín, que fue con el cura Pérez y otro, pero y otros simplemente volvieron a la sacristía, digamos, a la cuestión religiosa propiamente, y dejaron la política. Otros se fueron por la política del Partido Liberal. Cada uno iba por su lado. Yo no iba a ningún Ok, lado porque yo era caricaturista y el escritor. Yo digo, mi única militancia ha sido la de la amistad. Mm. ya, Pero, ok. pero sí, yo nunca he sido un hombre serio realmente, afortunadamente. Mm. Adelante, Bernardo. Ah, Gracias, Bernardo, a dale. todos y muchas gracias, Joe. ya Mira, terminamos. aunque Ya no, no, todavía no. me Ah, liberan. quiero hacerte una Ustedes, pregunta. Joe, soy Bernardo Nieto. Quiero hacerte una pregunta. sí. Aunque sé que eres más historiador que futurólogo, ¿tú crees que podamos hacer las paces y reconciliarlos con el ELN? ¿Tú lo ves posible? No, ese es ¿Qué un grupo futuro de hay ahí? bandidos. Ellos perdieron el norte político.
y se convirtieron en una banda de narcotraficantes. Sí, hay que tratarlos como tal, acabar con ellos, darle, pues ahora se están con la modalidad del bombardeo, ¿no? Porque toda esa vaina de la lucha en el monte con guerrilleros contra soldaditos con fusiles, la guerra ahora es una cosa tecnológica y se hace con chips y tal. Así hizo Juan Manuel Santos, hizo la guerra contra las FARC con esos métodos modernos, hasta reducirlos, hasta que tuvieron que, eso cuando fue ministro de Defensa de, de Uribe. Santos, después de su periodo y después de Premio Nobel de Paz, me contrató para traducir al inglés, al español, digo, no al inglés, pero su libro, La batalla por la paz, su libro sobre el proceso de paz. Es muy buen libro, entre otras cosas. Y fue publicado por la Kansas University Press en Kansas hace un par de años. Eh, Él cuenta muy detalladamente cómo acabó con las FARC por inteligencia militar, por chips puestos en la bota de Mono Jojoy, etcétera, y por tecnología y inteligencia militar y, y inteligencia de él mismo. Entonces, cuando los tenía ya jodidos, se dieron cuenta que no iban por ningún lado, tuvieron la sensatez de rendirse y buscar un acuerdo. Y pues salieron con el acuerdo de paz de 2016. Eh, Ellos tenían una gran ventaja sobre eh, el ELN. Primero, que no fueron un grupo de revolucionarios jóvenes que vinieron de Cuba como los helenos y buscaron dónde, como paracaidistas, dónde hacer su revolución y bajar en la selva de Santander y buscar campesinos como carne de cañón para su revolución. Eso fue el ELN. Las FARC creció de un movimiento raizal de campesinos, ¿no? Campesinos perseguidos por godos y liberales en la violencia y sacados de sus tierras, y que formaron las comunas de Marquetalia y otras regiones ahí en Tolima. Y fue perseguidos después por León Valencia, Guillermo León Valencia y por los gringos. Entonces formaron un grupo de, pues, guerrilleros, defenderse. Eso fue un movimiento que creció de las raíces de las luchas campesinas y no de unas paracaidistas de estudiantes que querían hacer la revolución como Fidel Castro, como Che Guevara, ¿no? Esto era muy distinto. Eh, Gracias, Joe. Ustedes dicen que son Gracias. ex jesuitas, ¿no? Sí, Pues sí, perdóneme, pero esa categoría no existe, ni puede no. existir. Es que yo estuve 17 años seguidos bajo la tutela de los jesuitas. Estoy bastante recuperado, afortunadamente, pero los conozco ad usum nostrorum tantum. Eh, yo, yo los conozco a los jesuitas y yo sé que un jesuita nunca puede dejar de ser jesuita, ¿no? Esa es una marca indeleble en el alma, peor que el bautizo. Entonces, sí, son jesuitas. Ok, gracias, Joe. Bueno, jesuitas, ha sido un placer. Doy mi bendición. Casi papal. Todav- Papá, Todavía va, yo iba para Papa, yo tenía sotana con ribetes rojos. Monseñor Broderick. No, yo el primero, yo primero. Joe, first, yeah.
Joe the First. Ok, estoy tomando un whisky. Salud. Salud. Este es un Suerte. tecito de frutos rojos. Voten por Iván, ¿no? ¿Tienen voto? Claro, ¿Tienen voto en el no, exterior? Hola, Darío, ese atardecer está demorando mucho. ¿Dónde estás tú? en Alicante, en España. Y el sol se está poniendo detrás de ti. No, Sí, eso es inteligencia artificial. Lo sospechaba. Pues, No, sí, pero tienen voto en donde están en sus países, tienen sí, voto. sí, 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 Eh, el domingo estaré votando. Cada voto importa, Claro, claro que sí. porque la alternativa va a ser un desastre, un desastre. Mm, Nunca he visto una cosa tan grave en todos los Claro. años como lo que... es cierto. Rigoberto Reyes está pidiendo la Oye, palabra, Jorge Luis. sí, ¿Ah? sí, dale, dale, Rigo, dale, Bueno, adelante. yo, muchas gracias. Ha tenido la oportunidad, por lo que nos ha contado, por un lado, de hacer su diagnóstico con la sociedad colombiana, de lo que hemos sido como sociedad y como país. Y en un momento dado le entiendo que apoyó el movimiento rebelde contra el estamento. ¿Qué piensa hoy de eso? ¿Sí valió la pena eso? ¿Qué ¿Fue un movimiento? Perdón, ¿qué movimiento? no, pues el movimiento guerrillero o el movimiento de protesta o la forma como buscó salida el cura Camilo no en cuanto a irse a la guerrilla, en cuanto al movimiento de protesta contra la forma como estábamos organizados como país. ¿Y a qué nos ha llevado eso hoy? Porque estamos próximos a definir entre dos alternativas opuestas y casi que volvíamos como si estuviéramos reciclando otra vez, como si no hubiéramos avanzado, sino nos hubiéramos devuelto y otra vez vamos a seguir en esta guerra indefinida de violencia, de ataques personales, tan triste como tener dos candidatos que ni siquiera han debatido, que ni siquiera los hemos oído, y esos son los que nos van a manejar el país. Pues yo personalmente pienso primero que Gustavo Petro ha hecho un buen gobierno, ha hecho un gobierno muy diferente de cualquier anterior, porque ha tratado de ir a las raíces de los problemas en todos los niveles. Ha tenido tremenda adversidad, tremenda oposición, todos los principales medios de comunicación, que es lo que forma la mentalidad de la gente, ha estado en contra de él. Eh, y sin embargo, ha logrado, ha tenido tanto éxito que tiene una increíblemente alta favorabilidad entre la población en sus últimos meses de los 4 años de gobierno. Tiene casi el 50% de la población de acuerdo con él. Su candidato, Iván Cepeda, tuvo casi 10 millones de votos en la primera vuelta. 2 millones casi más de lo que tuvo Gustavo Petro en la primera vuelta, hace 4 años. O sea, todos esos votos son votos por Petro también y por aprobación de su administración. Eh, yo creo que primero el candidato de Petro para estas elecciones no era Iván Cepeda. Era muy claro y lo dijo y lo mostró que era Roy Barreras, ¿no? Y creo que Roy Barreras hubiera sido un mejor candidato y posiblemente muy buen presidente, porque él estaba con el cambio y con la línea de Petro desde el inicio. Él fue una gran ayuda a Petro en llegar al poder. Y era un hombre muy político y muy adepto en el manejo político dentro del Congreso, por ejemplo, eh, que no tiene esa habilidad, no la tiene tanto Iván Cepeda.
Entonces era el candidato Petro, pero Iván fue llevado casi contra su propia voluntad, pienso yo. Yo sentí que Iván tuvo que aceptar la candidatura por la inmensa presión de la gente petrista detrás de él, ¿no? Entonces, Petro tuvo que cambiar de candidato, ¿no? Tuvo que dejar a Roy y apoyar a Iván. Y ha hecho, para bien o para mal, en cierta forma, no siempre para bien, ha hecho la campaña de Cepeda, porque Cepeda no es un buen candidato, pero puede ser muy buen presidente. Yo creo que va a ser un muy buen presidente, porque yo creo que todavía no pierda esperanza de que vaya a ganar ahora en esta segunda vuelta. Yo he hecho mi esfuerzo grabando unas cosas para distintos medios de apoyo, porque modestamente uno tiene un poquito de, pues, de fanaticada o de gente que lo reconoce a uno y que lo escucha a uno, porque es muy importante cada voto en este momento. Eh, pero, como dijo Becasino, por ejemplo, el argentino que ha sido asesor de varias campañas de distintos candidatos presidenciales, y es muy bueno en eso, como publicista, maneja los medios y tal, y sabe cómo opera todo ese sistema de promoción. Y él dice, Iván Cepeda va a ser muy buen presidente, pero no es un buen candidato, porque su campaña ha sido como una vieja película en blanco y negro, comparado con la campaña del otro, con plata y con medios y con televisión y con las redes sociales y bombardeando con mensajes muy efectivos que sacuden a la gente a tecnicolor, a todo color. Y van en blanco y negro, predicando básicamente a los conversos. Y Iván es muy aburridor, ¿no? Porque lee su discurso y está lleno de frases, pues, sí, que uno conoce, no tiene ningún carisma como figura pública. Pero precisamente por su inteligencia y por su calma y por su racionalismo, porque es muy racional, y no das no, sobresaltos, es muy ecuánime, eh, y que y tiene sus ideas muy claras sobre todos los renglones de la política que el país requiere. Creo que es un magnífico presidente. En la línea de Petro, pero mejor que Petro en el sentido que es más conciliador, más abierto. Escucha. Petro no escucha, ¿no? Eso es lo malo de Petro. Él se las sabe todas. No tengo que Pero, escuchar a nadie. pero, Pero, pero Iván Cepeda sí, es un hombre que escucha. pero Entonces, sí, yo eh, pienso que no vamos tan mal, ¿no? Como tú pintas, como si fuera la repetición. Si gana el candidato de Trump, que yo pienso que primero que debería estar inhabilitado, porque cuando hizo su eh, ciudadanía norteamericana, juró a la Constitución norteamericana y abjuró a cualquier otro país donde haya tenido relaciones. Renunció a su lealtad, a su eh, compromiso con Colombia y con la Constitución colombiana y con las leyes colombianas a favor de la Constitución gringa. Y eso es en blanco y negro. Él tiene una nacionalidad italiana de parte de su familia, y como yo tengo irlandesa y australiana, además de colombiana. Yo como él, yo tengo tres pasaportes, pero yo no tuve en ninguna de esas, por ejemplo, la colombiana, al recibir la nacionalidad colombiana, yo tuve que renunciar a ninguna otra. Él sí renunció. Entonces, ¿cómo va Ok, a gobernar un país donde ha jurado en contra? Eso lo han sacado ahora a última hora. Hay una demanda en ese sentido.
Mm, Y yo creo que lo que tendría que hacer es renunciar a su ciudadanía gringa. mm. Sí. A ver, Rigoberto y después Darío, estaba pidiéndome la palabra, dale, Rigoberto. ¿Ah? ¿Qué tan independiente cree que va a ser Cepeda de Petro en caso de que sea elegido presidente? Eh, No, yo creo que Iván Cepeda es un hombre de ideas muy propias. O sea, está en la línea Petro, pero no es un títere de nadie. Yo pienso que es un hombre de una fortaleza de temperamento. Se ha visto en sus debates en el Congreso, se ha visto en su larga lucha para finalmente primero ser acusado y llevado a las tribunas por Uribe y tuvieron que voltear la torta y va contra Uribe y él ha sido de una perseverancia, de una paciencia y de una línea absolutamente clara hasta llegar el más importante y más influyente hombre de la política de los últimos 20 años y lo llevó a ser condenado en primera instancia por un juez por fraude eh, y compra de testigos. Eso no fue cualquier cosa. Él es un hombre Darío, es un Gracias, hombre de mucho perdón. temperamento. gracias. Darío también tenía algo que decir. Darío, sigue adelante. no, 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 estaba recordándote la cuestión del tiempo y como el tema era el tema de la influencia de Golcolda, creo que se nos salió un poquito el tema a la elección de Colombia, que no era el objetivo de la reunión. Pero yo creo que la charla de Joe ha sido supremamente interesante para entender todo lo que pasó en nuestra época de, digamos, de estos movimientos de curas revolucionarios que influyeron tremendamente en la iglesia. Mi última pregunta para Joe sería más en la línea de qué se siente después de todo esta vida dedicada a un movimiento revolucionario con mucho valor que hizo una huella tremenda en la iglesia, porque definitivamente la reunión de Medellín, de los obispos, la teología de la liberación, tuvo su contradictor, pero después su gran aliado en el Papa Francisco, después, eh, pero que realmente le dio a la iglesia un cambio en la dirección hacia los pobres, hacia los marginados, hacia los débiles, que oyendo en estos días al Papa León XIV en España, se queda uno aterrado de que sigue la línea de Francisco de la iglesia para los marginados, para los que están en la frontera, los que están para los perseguidos, para los refugiados. Mm. Y ustedes lanzaron todo este grupo, ese cambio en la mentalidad de la iglesia que yo creo que ha significado mucho para la iglesia. ¿Ves yo diría que ustedes como que iniciaron esa sensibilidad social que después fue progresando a nivel de la iglesia, o digamos original de la iglesia de Roma y de la iglesia a nivel mundial? ¿Es eso correcto? Sí, yo no siento que nuestro movimiento en esos 2 años o tres haya sido tan, pues, era entre los muchos de ese momento que estaban en esa onda, ¿no? Había los monteros en Argentina y los sacerdotes para el socialismo en Chile y etcétera. Por todas partes había grupos de iglesia eh, muy, muy en esa línea, ¿no? Pero sí, yo creo que Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, con su elaboración de la teología
que fue retomada por gente como el de Cámara en esa época en Recife, con el obispo de Cuernavaca en la época de Illich, Sergio Méndez, también, Méndez Arceo, importante personaje de esa línea de renovación y realmente uno va mucho más atrás y va a los años de guerra y los testimonios de los curas franceses, ¿no? Que se Ujú, metieron con, con los que fueron llevados a los campos de concentración. Había curas llevados ahí como con ellos, ujú, gente muy comprometida. Y todo el movimiento del Prêtre Ouvrier de Bélgica y de Francia también era de esa línea. Y había un cura italiano, recuerdo, en Nápoles también, de los años 60 también. Por hecho, cristianismo siendo lo que es como doctrina, lo que es el evangelio, como visión de comportamiento y de preocupación por los que no tienen de qué comer y no tienen de qué beber, ¿no? Todo eso está en el Sermón de la Montaña. Todo eso está en el cristianismo, siempre tiene que estar. Entonces, a pesar de toda la pompa y circunstancia de la Iglesia romana y Pío XII con sus grandes eh, ujú, esas ínfulas como de un potentado, así con la tiara ujú, de 3 pisos y su adulación de las multitudes como si un gran rey, todo eso. Eh, a pesar de eso, la Iglesia nunca ha dejado de tener su gente de base, digamos, como gente cristiana, ¿no? Los papas pueden haber sido cualquier cosa menos cristianos, pero la gente de la iglesia en todas las épocas, eh, sí, siempre ha habido Franciscos de Asís. El cabezazo de ese papa argentino puede poner el nombre Francisco, ¿no? ujú. Como a ningún otro se le ocurrió en 2000 años. Y todo el mundo reconoce a Francisco, el poverino de Fratello ahí de Asís, como tal vez el más cristiano de todas las épocas, el verdadero seguidor de Cristo. Y sin embargo, hasta 2000 años para esperar un papa que tomara ese nombre. Me Qué parece, bien. eso fue un Muy bien. cabezazo tremendo de parte de Bergoglio, o ¿cómo se llamaba? Bergoglio, Listo. sí. Oye, Sí, Joe, ustedes los jesuitas son muy inteligentes, muy oye, Joe, avispados, muy avispados. te queremos agradecer muchísimo que nos hayas paseado por toda esta vivencia tuya, sobre todo en Colombia, y esa visión que tienes que, como dice Darío, corresponde muchísimo a muchas de las cosas que vivimos nosotros y que todavía no entendemos la dimensión de lo que hemos hecho realmente. Muchísimas gracias y Darío, no sé si tengas algo que avisar para las próximas reuniones Sí, y sí, sí, terminaríamos ya gracias. entonces. Me adhiero a tus agradecimientos a Joe con un paseo por todo ese pasado interesante y excitante de nuestro y de la iglesia en esas épocas. Quería avisarles que la próxima semana tenemos de invitado, Bernardo Nieto ha conseguido a Carlos Navarro. Tendremos la tertulia 293 y el tema va a ser las posesiones jesuíticas en Colombia. Es un tema que Bernardo ha conseguido que Carlos vuelva a nuestra tertulia para eso. Y el 2 de julio, el equipo de compañeros que viajó con nosotros para China las 2 últimas semanas, encabezado por Silvio, presentaremos los aprendizajes de los viajeros del grupo en 2 semanas en China.
Esa es la próxima dos tertulias. Después, el 9 de julio, para que nos vayamos preparando, nos comprometimos a que cada uno prepararía una síntesis de los mensajes clave de la última encíclica del Papa León XIV sobre inteligencia artificial. De manera que esas son las tres tertulias para el resto de junio y las dos primeras tertulias de julio. De nuevo, muchas gracias a todos por la paciencia de no tener tertulia durante 2 semanas y regresamos a nuestras reuniones semanales eh, a las 2 de la tarde para favorecer a los que trasnochamos en este lado del charco, que ya llegan casi las 11 de la noche. Gracias a todos por su participación. Gracias, Joe, por un paseo maravilloso que nos has dado de rebelión y de iglesia pujante y renovadora. Y gracias, Jorge Luis, por conseguirnos este contacto con Joe y tener esta reunión tan agradable. Un abrazo para todos y nos vemos la semana entrante. Hasta luego, gracias. Gracias. Urbe, Dorbe. Chao, Joe, Gregorio, mucho gracias. cuidado con ese ojo. Pirata. Bonsoir. Voten bien, Ok. voten bien. A dormir bien. Gracias. Un abrazo. Chao, Chao. 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 Descansen. Chao. Chao, Darío. Chao a todos. Chao.